A saludar al biólogo magíster en biotecnología, ambientalista, argentino, aunque en este momento está en Alemania, Esteban Servat. Mucho gusto, Esteban, y muchas gracias por tomarse este trabajo de atendernos a la distancia. Carlos Mateu le habla desde Radio Noticias en Santa Rosa. Buenos días, Carlos. Saludos a ustedes y a toda la gente de La Pampa. Bueno, igualmente para usted. ¿En qué lugar de Alemania está? En la capital, en Berlín, con una ola de calor que ya está afectando toda Europa. No me diga. Bueno, ¿la afectación es grave? O sea, ¿lo cuenta como un problema serio? Sí. En Francia la temperatura superó los 43 grados el día de ayer. Acá, afortunadamente, como estamos más al norte, no es tan grave todavía, pero con el pasar del tiempo, con el pasar de los años y el cambio climático, sabes que cada vez van a ser más fuertes estas olas de calor. Ajá. Me meto un segundo en esto para después ir al tema que nos convoca, Esteban, pero los franceses, los alemanes utilizan mucho aire acondicionado, ¿es una costumbre o no? No, acá hay una gran falta de aire acondicionado por ese motivo, porque nunca hubo temperaturas elevadas en el verano. Los veranos siempre fueron muy templados, muy suaves, de modo que no están preparados para este tipo de calores. Mire usted, bueno, empiezo por casi el final, diría. ¿Por qué usted, siendo argentino, vive en Alemania? ¿Qué lo llevó a eso? Bueno, mira, yo me tuve que ir de Mendoza por la lucha que dimos contra el fracking, que fue muy intensa todo este año pasado. Tuve una fuerte persecución judicial, me transformaron en la persona más denunciada de la provincia por luchar contra el fracking, y todo eso empezó cuando nosotros en marzo del año pasado revelamos desde la organización Ecoleaks, que es una organización creada al estilo de Wikileaks para publicar documentos que hayan sido ocultados o censurados por gobiernos o empresas, en este caso con respecto al área ambiental. Y lo creamos porque entendimos la necesidad que había de dar una salida, un portal para proveer esa información de parte de algunas personas que estaban adentro del Departamento de Irrigación y del gobierno, viendo cosas que estaban mal y que estaban siendo ocultadas al público. Entonces, nosotros publicamos un informe secreto del Departamento General de Irrigación de Mendoza, donde se revelaba que las primeras pruebas piloto de fracking ya estaban contaminando las napas de agua en el yacimiento Cerro Pencal en Malargüe. Y eso detonó y alertó a la población, y bueno, se generó un gran movimiento que fue muy intenso y que fue muy perseguido. Enseguida a mí me empezaron a caer causas judiciales. La primera fue de parte del intendente de General Alvear para acallarnos, para censurar las publicaciones de Ecoleaks. Sin embargo, le salió mal. Afortunadamente fuimos capaces de dar vuelta a las causas, y eso fue por lo que empezaron a amenazarme y a mi familia en los últimos tiempos, y me tuve que ir porque el intendente Marcolini, si bien dice que está en contra del fracking en la cuenca del Atuel y que está en defensa de la 7722, que es la ley que protege el agua de Mendoza de la megaminería, ha hecho todo lo posible por órdenes de Cornejo para silenciar y censurar y perseguir a quienes estuviéramos alertando a la población sobre los peligros del fracking. Sin embargo, no pudo responder a los argumentos científicos que se presentaron en esa causa, junto con la presencia del pueblo que hizo que él no se presentara a una audiencia pública obligatoria, y finalmente tuvo que renunciar a la causa, con lo cual nos dio la razón de que todo lo que veníamos diciendo era cierto, y que lo que él dice y que el Departamento de Irrigación vienen diciendo son sistemáticamente mentiras. Le han mentido al pueblo de Mendoza y a ustedes en La Pampa, que tienen un reclamo histórico por el río Atuel. Le han mentido sobre el uso del agua,
le han mentido sobre el fracking y la contaminación de las napas, y ahora también les están mintiendo sobre este grave derrame de líquidos de producción del fracking sobre uno de los afluentes del Atuel, que ha sido muy grande, y están una vez más minimizando los volúmenes, negando y tergiversando la realidad para intentar de que la población no se alerte y no se movilice al respecto. ¿Cuál es el contaminante precisamente o puntualmente? Bueno, el cóctel que se utiliza para la fractura hidráulica, no sé si ustedes lo conocen, pero En general, la fractura hidráulica consiste en extraer de grandes profundidades, en este caso estamos hablando del yacimiento Vaca Muerta, a través de la técnica de fracking, que es una técnica desarrollada para extraer del planeta hasta la última gota de gas y petróleo, que están contenidas en burbujas, en esquisto, no convencionales, y eso hay que destruirlo, hay que fracturarlo con grandes cantidades de agua, altísimas presiones y con más de 600 químicos que tienen la capacidad de disolver esa roca, de mantener las fracturas abiertas, de permitir el escape de las burbujas de gas y de petróleo para poder ser extraídas. Ese cóctel es altamente tóxico. Ustedes se imaginan que si tiene la capacidad de disolver rocas, no es un cóctel inocuo, como también el gobierno, el intendente y el gobernador, tanto como Irrigación, han intentado engañar a la población diciendo que tiene 4 productos químicos de uso doméstico que son totalmente inofensivos, que están en la pasta de dientes, en el helado y en el limpiapiso, con lo cual es totalmente mentira y está probado científicamente en todo el mundo. Por eso el fracking es una técnica que está prohibida en la mayoría de los países desarrollados y que está en tendencia de prohibirse en todos lados, excepto en Argentina, donde nos quieren imponer que Vaca Muerta es el futuro y es la salvación económica y energética del país, cuando el único futuro que representa Vaca Muerta es el futuro para la economía estadounidense, que son los grandes beneficiarios en el mundo a nivel geopolítico de contar con el fracking, y que además cuentan con Vaca Muerta como una garantía de la deuda externa que ha puesto el presidente Macri de manera inconstitucional, y por eso ha sido denunciado penalmente. Pero volviendo al tema de los químicos, causan cáncer, causan abortos, malformaciones en fetos, leucemia, un sinnúmero de enfermedades desconocidas y totalmente irreversibles, muerte de animales, y ese es el cóctel que ha sido derramado en un volumen superior a los 2 millones de litros, porque el caño estuvo roto durante todo un día, vertiéndose hacia el arroyo El Manzano, que es un afluente del arroyo El Álamo, el cual vierte sus aguas en el río Salado y a su vez en el Atuel, con lo cual, con el tiempo transcurrido, ya la contaminación ha llegado al río, si bien las autoridades siguen ocultando la información para, una vez más, evitar que la gente se movilice, que es lo que más miedo le tienen ellos. Es impresionante la cantidad de disparadores que nos ha dado Esteban con esto que nos cuenta, y le quiero reflejar algo como trabajador de prensa desde hace muchos años, en cuanto a esto que los medios difunden y que muchas veces la sociedad recibe como una certeza. Yo lo escuchaba hablar de los 600 químicos que participan de el agua a presión para fracturar la roca y que se libere la burbuja de gas o de petróleo, que eso es el fracking, más o menos mal dicho. Y le confieso, es la primera vez que escucho que alguien dice que participan 600 químicos. La creencia es que solo era agua a presión. El fracking era agua a presión, no 600 químicos. Y lo emparento, ¿sabe con qué? Con esto que se dice habitualmente cuando se ataca la toxicidad del glifosato. Yo he escuchado ¿cómo se llama? Técnicos de Monsanto decir, yo me tomo un bidón de glifosato y no me pasa nada. Digo, ¿cómo nos engañan, inclusive desde los intereses económicos vinculados a la prensa, que difunde mentiras? Mire, Carlos, usted ha dado ahí con un tema muy grave, porque el papel de los medios de comunicación de la provincia de Mendoza, en este caso, ha sido lamentable, salvo muy honrosas excepciones.
que se la han jugado, por decir la verdad, y han sufrido persecuciones y todo tipo de aprietes para no hablar más del tema. Pero mira, en este momento ustedes son el único medio que nos contacta para poder divulgar esto, salvo lo que está difundiendo Radio 1 de General Alvear, que es la única excepción, y unos pocos periodistas en la provincia. Pero si no fuera por ustedes, esto no se estaría dando a conocer fuera de lo que es General Alvear, y por eso les agradezco mucho, porque es un tema gravísimo, y eso habla de los grandes intereses que hay en los medios. El gobierno de Mendoza ha multiplicado la pauta publicitaria, que ustedes saben bien que es lo que utilizan los gobiernos para disciplinar a muchos de los medios, que lamentablemente tienen más lealtad al dinero que a la población que los escucha y que los mire. Sin ir más lejos, ya ha iniciado el gobierno e Irrigación toda una campaña mediática con el objetivo de negar toda esta cuestión, la gravedad de la contaminación, hacia dónde fue la contaminación, tratando de decir que no fue hacia el río Atuel, sino hacia el río Malargüe, a la laguna Chancanelo, con lo cual también se trataría de una cuestión gravísima, porque es una reserva de valor protegida a nivel internacional, un sitio Ramsar, y están permitiendo la destrucción de toda la cuenca del río Atuel, que no existe un mapa hidrogeológico de la provincia, y si bien en el sur los grandes responsables de permitir el avance del fracking sobre el Atuel son los responsables políticos de General Alvear, que dicen que quieren hacer una zona de exclusión para la cuenca del Atuel, pero eso es mentira, porque además están permitiendo que avance el fracking sobre esa cuenca, que además no está determinada en sus límites hidrogeológicos, y además le han concesionado a la empresa El Trébol hasta la zona petrolera Atuel Norte, con lo cual el fracking, que ahora ha empezado a generar las consecuencias de manera a muy corto plazo de haberse iniciado, ustedes pueden imaginarse cuáles van a ser las consecuencias para todo el sur mendocino y para ustedes, que vienen demandando la llegada del río Atuel hace décadas, y ahora les va a llegar un río que, si les llega, además de que el fracking está utilizando enormes cantidades de agua de manera ilegal y mintiendo al respecto, porque Irrigación dice que no usan agua, sino que usan agua de formación, lo cual es totalmente falso. Lo hemos también desmentido desde Ecolix, y yo los invito a ustedes a ver las propias noticias de la industria del fracking que han admitido el diario La Mañana de Neuquén, el 13 de octubre de 2018, el título es El agua que se cuenta en millones, donde explican que utilizan más de 35 millones de litros de agua del río por cada pozo, y eso es carísimo, con lo cual es un problema de toda la industria en Vaca Muerta. Y no vamos a imaginarnos que de pronto en Mendoza han hecho una innovación tecnológica única en el mundo para usar agua de formación, cuando ni siquiera al instalar el fracking cumplieron con los mínimos requisitos legales y ambientales, porque contaminaron las napas, no instalaron los instrumentos de medición, los freatímetros, ocultaron la información, no hicieron los estudios de impacto ambiental apropiados. Además, para hacer el estudio de impacto ambiental contrataron a una entidad de la Universidad Nacional de Cuyo que no está autorizada para hacer esos estudios, violando las leyes, por lo cual también lo denunciamos frente a la Oficina de Ética Pública. Esto ha estado plagado de irregularidades desde el comienzo, y ahora lamentablemente Mendoza empieza a vivir las consecuencias de este desarrollo irresponsable de una industria que en el mundo se conoce como la industria de la muerte, y que en Mendoza intentaban decirnos que con controles todo iba a ser seguro y todo iba a ser de desarrollo y prosperidad para los pueblos en esta zona de Vaca Muerta, y ya estamos viendo que es todo lo contrario. Lo que se viene es enfermedad, abortos espontáneos, muerte de animales, sequía y actividad sísmica exacerbada, porque el fracking causa sismos, y aquí yo, hablando con expertos en el tema, en Alemania, no pueden creer que se haya instalado el fracking en una zona altamente sísmica como Mendoza, con lo cual es una bomba de tiempo para las poblaciones, para las ciudades. Y ustedes, si me permitís decirles, que ustedes están en La Pampa con este conflicto y los ha dividido tanto este tema con los mendocinos, pero que es hora de que se aúnen fuerzas, porque ustedes de La Pampa pueden salvar el Atuel para La Pampa y para Mendoza, porque hay agua suficiente, incluso con el cambio climático.